El temor es una pasión del ánimo que lleva a un sujeto a tratar de escapar de aquello que considera arriesgado, peligroso y dañoso para su persona. Una persona con temor es desequilibrada y pierde el control de sus emociones y puede llegar a la depresión y hasta la locura. Esto hay que aclararlo porque nos han dicho durante mucho tiempo que el temor es una emoción. Pero te pregunto, ¿fue una emoción negativa que Adán sintió cuando escuchó la voz de Dios o se trató de que entró un espíritu en la vida de Adán y lo hizo sentir miedo? ¿Qué cree usted que pudo haber pasado allí? O sea, él temió que el castigo fuera mayor. El temor lo hizo creer que con echarle la culpa a la mujer se iba a librar del castigo. A mí me parece que Adán estaba demonizado, o sea, como que apoderado de algo. Algo lo tenía apoderado, algo lo tenía atrapado. Porque mira cómo Adán está actuando. Ese no era el Adán que el Señor había dejado ahí. Adán estaba en este mismo momento tomado por algo que no lo está dejando actuar como Adán siempre actuaba. El espíritu de temor es contagioso. El temor no tratado en la vida de los cristianos lo puede conducir a una vida falta de poder y como consecuencia se llena de amargura, resentimiento y frustración por no poder alcanzar los deseos de su corazón. Habría que preguntarnos, si es un espíritu, ¿cómo entra? Sencillo, tendríamos que ver qué pasó en la vida de Adán. ¿Qué hizo Adán para que sintiera temor? Por cierto, un temor que no sentía. ¿Qué hizo? Desobedeció. ¿Y qué vino como consecuencia? Sintió miedo. El temor nos hace ver lo malo, sea en el presente o en el futuro. De atarnos para que no podamos movernos en fe y quedarnos presos en el terreno de lo malo y lo negativo. Eso hace el temor, para que ustedes vean que es un espíritu, no es una emoción. Porque si fuera una emoción, no lo deja preso en el terreno de lo malo. Todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella porque temen. ¿Qué te parece? Temen que sus pecados queden al descubierto. Te das de cuenta que no es una emoción. ¿Por qué no viene a la luz? Porque temen. Porque teme que sus pecados, que lo que está haciendo, que nadie sabe, de alguna forma salga a la luz. El pecado y el temor trabajan juntos. Porque mientras que el pecado está haciendo su trabajo, el temor también está haciendo el de él. ¿Qué va a hacer el temor? Hacerle creer a la persona que está en el pecado que la mejor solución es no hablar, es quedarse callado, es quedarse en lo oscuro, es quedarse en las tinieblas y no confesar. Por eso es que tienen una relación, son hermanos, andan juntos, el temor y el pecado. Eso fue lo que entró en Adán cuando efectivamente desobedeció la palabra. Hoy tenemos por aquí un tema que va a ser de mucha bendición. Pastor, buenas noches. Buenas noches por acá a toda la audiencia, a mi hermano Manuel Paredes y a todos los que nos están sintonizando desde cualquier parte. Muy buenas noches para todos, donde quiera que se encuentren. Un abrazo desde la distancia y un saludo pues a la gran familia de Cobertura de Libertad. Gracias por apoyarnos a aquellas personas que no se han inscrito o suscrito al canal Cobertura de Libertad TV. Le hacemos la invitación para que, bueno, se suscriba, nos deje su comentario allí de cada tema que hemos subido allí. Aparte de eso, también es bueno que le dé a la campanita. Por supuesto. Active la campanita para que cada vez que subamos un tema allí poderoso, esa campanita le pueda sonar ahí en su teléfono y le pueda avisar, mira, Cobertura de Libertad subió algo recién. Entonces, bueno, para nosotros es un privilegio, un placer servirle acá todos los lunes. Creemos que con la ayuda del Señor nos seguirá dando fuerza. Amén. Para seguir adelante y a ustedes también para que sigan conectados y para que nos sigan escribiendo y haciéndonos saber qué de bendición han sido estos temas para ustedes. Entiendo de que estos temas que hemos estado ministrando por acá no solamente han sido de bendición para los hermanos, sino porque ellos también han podido compartir. Amén. Sí, porque la misión
es poder compartir este tema con alguien que esté en sintonía. Usted pueda de alguna forma compartir con un amigo, con un hermano. La semana pasada, por cierto, alguien me contaba un testimonio, creo que fue la hermana Carmen Palacio, que estaba en un sector de Caracas, bajando por la carretera vieja, un sector, Sí. un sector llamado El Limón, y me contaba que precisamente llegó a la casa donde efectivamente un familiar allá y pudo compartir con la gente de la casa donde llegó toda la prédica, todo el mensaje. Entonces, esas son las cosas que efectivamente nosotros necesitamos oír para saber que no solamente la persona está siendo bendecida, sino que está compartiendo el mensaje. Y fíjate que ella llegó de visita y llegó con la palabra. Y llegó de una vez. llegó con el mensaje. Entonces, así queremos que también usted pueda compartir con todas las personas que sean necesarias, con las que usted considere pues, que necesiten estos temas, compártalo. Hoy vamos a compartir una conferencia que se llama ¿Cómo vencer el temor? El temor es uno de los temas que quisimos incluir en esta serie de mensajes que estamos compartiendo, empezando porque dimos un tema sobre la depresión, sobre la ansiedad, sobre el desánimo, sobre la falta de perdón. Dimos también la frustración, la amargura, y el temor no se nos podía quedar afuera, porque el temor de alguna forma tiene que ver con algunas de las cosas que ya hemos hablado. Pero hoy nos vamos a centrar exactamente en, digamos, los síntomas del temor. ¿Qué pasa cuando tenemos temor? ¿Será normal que alguien de pronto tenga un temor excesivo? Bueno, todo eso lo vamos a estar viendo hoy. Es bueno que todas las personas que nos van a sintonizar, que tengan la Biblia allí, porque es bueno que usted cerciore, que confirme que lo que estamos hablando por acá está basado en la Escritura. Esto es bueno decirlo para que no se dé ningún tipo de malinterpretación. No queremos confundir a nadie, ni que de alguna forma nadie se sienta, digamos, como objeto de una confusión. No, esa no es la intención de estos temas. Por eso es importante que usted tenga la Biblia abierta a medida que vamos desarrollando este tema, para que por medio de la Biblia vamos a estar conectados, todos al mismo tiempo. Nosotros aquí en la cabina, ustedes allá en casa, ustedes van a estar conectados inmediatamente con lo que estamos diciendo por la Escritura. Y usted se va a cerciorar, sí, es verdad, está en la Escritura. Y para empezar este tema quiero comenzar con una definición de temor. El temor es una pasión del ánimo que lleva a un sujeto a tratar de escapar de aquello que considera arriesgado, peligroso y dañoso para su persona. Por lo tanto, es una presunción, una sospecha o el recelo de un daño futuro. Una persona con temor es desequilibrada y pierde el control de sus emociones y puede llegar a la depresión y hasta la locura. La mayoría de personas que llegan a la locura llegan por medio de voces del diablo que le infunden temores. Fíjese cómo estamos arrancando hoy esta conferencia maravillosa llamada ¿Cómo vencer el perdón? O el temor. De alguna forma estamos viendo algunos conceptos científicos que señalan más o menos qué es el temor. Pero por la Escritura vamos a comenzar a trabajar hoy de manera profunda para comenzar a entender qué es el temor en sí y de dónde vino, cómo comenzó el problema del temor. Para poder entender esto, tenemos que decir lo siguiente. La primera aparición del temor en la raza humana llegó después del pecado de Adán y Eva. Y esto es importante que lo veamos. Para eso tenemos que ir a la Escritura, capítulo 3 de Génesis, ahí en su versículo 10. Vamos a comenzar a trabajar allí, porque ahí es donde se habla la aparición por primera vez, donde se menciona en la Escritura la palabra temor. Allí fue cuando el hombre sintió temor. Pero ¿qué fue lo que pasó? Porque el hombre, desde que fue creado, no tenía ese problema en su vida. Y por ese texto bíblico nos vamos a dar cuenta que a partir del pecado, a partir de la desobediencia, a partir de que se rebelaron en contra del mandato de Dios y pecaron, entonces aparece por primera vez
el temor en la Escritura. Pero vamos a leerlo para ver qué dice la Escritura con relación a este problema. Y el hombre le contestó: oí tu voz en el jardín y tuve miedo, pues estoy desnudo, por eso corrí a esconderme. Fíjate algo aquí. El tema que él escucha la voz y él siente miedo. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos con esto que está pasando aquí es que, ya va, ¿por qué sentiste miedo, Adán? ¿Qué es en sí el temor? ¿Por qué aparece el temor en la vida de Adán cuando escucha la voz de Dios? ¿Fue acaso la voz de Dios que le infundió temor a Adán? Una pregunta muy importante para la audiencia. Porque él dice, escuché, oí tu voz y tuve miedo. Y a propósito de que tuvo miedo, entonces se escondió. O sea, él se termina escondiendo porque el temor lo asaltó. ¿Cuándo? Cuando escuchó la voz de Dios. Esa fue la reacción que automáticamente manifestó inmediatamente cuando sintió temor. Aparentemente la Biblia habla de que cuando el Señor menciona que lo llama, o cuando la Biblia menciona que el Señor lo llama en la Escritura, es porque siempre venía a hablar con él. Eso está diciendo que había una relación fluida o sea, como que había una comunicación abierta, amena, amigable, profunda entre Dios y Adán. Pero luego de que pecaron, luego de que desobedecieron, entonces ahora Adán siente temor. Esto se va a poner bastante intenso, porque mire esto, quiero comenzar a preguntarle a la audiencia. El temor que Adán sintió fue una simple emoción. Esto hay que aclararlo porque nos han dicho durante mucho tiempo que el temor es una emoción. Pero te pregunto, ¿fue una emoción negativa que Adán sintió cuando escuchó la voz de Dios, o se trató de que entró un espíritu en la vida de Adán y lo hizo sentir miedo? ¿Qué cree usted que pudo haber pasado allí? ¿Fue una emoción a propósito de la naturaleza caída, o fue un espíritu que lo hizo sentir temor y lo hizo que se escondiera de Dios? Entonces, esto de alguna forma confirma algo. Confirma que parece que el temor entra por lo que oímos. Pero la pregunta es, ¿por qué Adán tuvo que por qué la voz de Dios tuvo que infundirle miedo a Adán? ¿Era una simple emoción negativa que sintió en el momento y por eso huyó de Dios? ¿O fue un espíritu que entró en la vida de Adán cuando pecó y por eso de alguna forma el hombre huyó de la presencia de Dios? Y yo sé que algunas personas están pensando lo siguiente: pastor, el pecado hace que el hombre corte su relación con Dios. El pecado hizo que huyera. No, ya va. El pecado fue lo que cometió y automáticamente lo separó. Pero ¿qué pasa? Dios lo está llamando ahora. Claro. ¿Por qué se esconde? La pregunta de nuevo: ¿un espíritu o sencillamente una emoción que sintió? Porque fíjate algo. Aparentemente ellos desobedecen. Fíjate lo que pasa aquí. Hay una relación directa entre el pecado y el temor. Adán había desobedecido a Dios y al escuchar la voz en el huerto sintió temor y fue y se escondió. Pero yo quiero que veamos qué significa la palabra desobediencia. La desobediencia se define como la acción de no acatar una orden o instrucción dada por una autoridad. Si Dios era la autoridad de Adán y Eva, entonces ellos desobedecieron o no acataron la orden o la instrucción que le había dado su autoridad, que en este caso era Dios directamente. Al desobedecer a la autoridad, automáticamente viene el temor, porque transgredieron el mandato de Dios. Se salieron del orden establecido por Dios. Y entonces, por haberse brincado la talanquera, entonces ahora viene un sentimiento de temor abrasador, perturbador, porque ahora viene la autoridad a llamarlo. Ahora la autoridad lo está llamando porque quiere tener una conversación, pues una comunión con él. Por haber desobedecido, entonces ahora automáticamente cuando escucha la voz de Dios, inmediatamente dice no, nada. Ahora sí sienten temor. Ahora entonces fíjate, antes de la caída el miedo no existía.
El hombre vivía en armonía con Dios. Dios seguramente había visitado el jardín del Edén muchas veces para hablar con el hombre y el ser humano hablaba con Dios. Pero después de la caída algo sucedió y fue que el pecado entró en la humanidad y el miedo surgió a causa de ello. Es importante notar que Adán le dice a Dios: escuché que andabas o escuché tu voz que se movía por el jardín, que me llamaba y tuve miedo. En ese momento el ser humano tuvo miedo a Dios. Ahí es cuando el miedo se hace parte del ser humano. Cuando se transgiere, cuando se viola, cuando no se acató una ley o una orden o un mandato. Pero la pregunta es, ¿qué entra en la persona? ¿Qué es el miedo en sí? ¿Un espíritu o una emoción que viene por un sentimiento de culpa? Esto de alguna forma es importante que lo manejemos con profundidad en esta noche para llevarnos una enseñanza poderosa. Amén. ¿Qué es lo que pasa cuando violo directamente una ley? Cuando transgredo una ley, cuando no lo hago conforme a como me dijeron que tenía que hacerlo. Noten que a partir de allí, por ejemplo, nosotros los cristianos, cuando efectivamente vamos a hacer algo malo, tú sientes que el corazón se te acelera más de lo normal. Y entonces tú sientes que algo te está diciendo: párate, 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 no lo hagas, 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 no pases esa raya. Entonces, porque es como una luz, tú sabes que el semáforo antes de cambiar al rojo, se prende la amarilla. Entonces estás sintiendo como unas palpitadas o como algo fuerte que te late el corazón, que se acelera más de lo normal y te está diciendo: frénate, 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 no continúes para adelante. Porque al transgredir la ley, automáticamente viene el temor. Porque sabes que hiciste algo malo. Porque sabes que violaste lo que no tenías que violar, que brincaste lo que no podías brincar, que pasaste el límite que no podías pasar. Y entonces ahora viene una sensación de temor que te abraza y se apodera de la persona. Y lo mantiene cautivo y lo mantiene esclavo para que la persona se quede allí. No busque ayuda, no confiese su culpa. Date tu cuenta, mira cómo actuó Adán cuando Dios le preguntó: ya va, ¿acaso comiste del fruto que te prohibí que no comiera? Adán, aclárame eso. ¿Y sabe qué hizo? Impulsado por el temor, porque posiblemente él temía la acción que podía hacer Dios, y no era porque Dios era malo, sino porque él sintió que venía un castigo muy fuerte para su vida. Y entonces, lejos de reconocer, no solamente se escondió, sino que ahora no quiso asumir. Y le dijo a Dios: la mujer que me diste, la mujer que me diste por compañera, me metió en este lío. O sea que yo no soy culpable. Si vas a echarle la culpa a alguien, Soy totalmente inocente. habla con ella. Dios se está dando cuenta, yo puedo ver que Dios se está dando cuenta que Adán está tomado por algo que le está impidiendo reconocer que cometió un error. Tendríamos que preguntarnos, ¿qué hubiese pasado si Adán le dice a Dios en ese momento: Señor, yo desobedecí la orden, fue a mí que me diste la palabra, fue a mí que me diste la orden porque yo soy la autoridad aquí y yo te pido perdón porque yo reconozco que desobedecí? ¿Sabes por qué no lo hizo? Porque eso que se llama temor no lo dejó hacerlo. Claro, ya él no tenía una propia decisión, ya su accionar fue impulsado por eso que... Ajá, estaba apoderado de eso. Entonces la pregunta es, ¿era un sentimiento de culpa simple o lo que pudiéramos llamar una emoción sencilla como la llaman los expertos? Bueno, según los expertos. Según los expertos. O sencillamente era un espíritu que lo atrapó y no lo deja salir de allí. O sea, él temió que el castigo fuera mayor. O sea, porque el demonio le hizo creer que con echarle la culpa a la mujer, el temor lo hizo creer que con echarle la culpa a la mujer se iba a librar del castigo. A mí me parece que Adán estaba demonizado, o sea, como que apoderado de algo. Algo lo tenía apoderado, algo lo tenía atrapado.
Porque mira cómo Adán está actuando. Ese no era el Adán que el Señor había dejado ahí. Adán estaba en este mismo momento tomado por algo que no lo está dejando actuar como Adán siempre actuaba. Y usted me va a decir, el pecado, pastor, está bien, sí, pero el pecado abre la puerta. ¿Abre la puerta a quién? A algo que aprisiona, que cautiva. Es un espíritu inmundo que de alguna forma estaba sometiendo a Adán. Vamos a seguir aquí un poquitico para que veamos algo más. El espíritu de temor, vamos a suponer que es un espíritu. Tenemos que darle a la audiencia que responda, ¿no? Claro. Pero mientras que ellos responden, si hay alguien ahí pues, que considere que tiene una respuesta allí, el miedo o el temor no nos deja avanzar. El miedo o el temor es una herramienta del enemigo o del enemigo del alma para que no se lleve a cabo el plan de Dios para nuestra vida. Cuando miramos la palabra, encontramos que el temor es un demonio o un espíritu que le abre la puerta al infierno. Y teníamos que ir a la Escritura para poder profundizar un poco más en esto. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu, óigase bien, espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Aparece en la Biblia, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Lo que está queriendo decir que Adán no lo diseñó Dios. Dios no le dio a Adán un espíritu de miedo, un espíritu de cobardía, un espíritu de temor. No se lo dio. ¿De dónde salió? Porque sintió miedo. ¿Y cómo queda demostrado que sintió miedo? Porque se fue a esconder. Cuando sale, automáticamente le dice a Dios, porque estabas escondido, ¿por qué no saliste? No, porque tuve miedo, porque te oí. Bueno, Adán está dando la impresión de que cuando alguien se está robando algo, imagínate tú la actitud de Adán. Alguien se está agarrando algo que es ajeno y le dicen, ahí viene el dueño. Eso es lo que Adán está dando la impresión, ¿no? O sea, se agarró algo que no es de él y de repente escucha una voz que le dice, mira, ahí viene el dueño de eso. ¿Qué va a hacer la persona que está agarrando eso? ¿Se va a quedar ahí? Por supuesto que va y se esconde, por supuesto se pone a salvo. Viene un temor porque él sabe que está haciendo algo que no es propio, que no es legal. Claro, sabes que eso que hizo le va a traer consecuencias. Ajá. Entonces, ahí pareciera que, o sea, si tú ves la realidad de lo que pasó allí, pareciera que algo pasó así. O sea, parece que se robó algo y entonces viene el dueño de eso y se fue corriendo inmediatamente. Más o menos es algo así lo que dice Adán, o lo que podemos ver en Adán. Pero entonces usted me va a decir, pero pastor, ya va. Dice cobardía, no dice temor. Bueno, pero entonces tendríamos que revisar qué es el temor o la cobardía en los diccionarios para ver de qué se trata. Significado de la palabra cobardía: timidez, falta de fuerza o valor mental o moral, miedo, temor. La palabra cobardía. Y dice el Señor que no nos dio espíritu de eso. ¿De qué? De temor, de miedo, de falta de fuerza, de timidez. No nos dio ese espíritu. ¿Cómo lo dice en esa versión? Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Date tu cuenta, nos dio amor, que es contrario al temor. Ya lo vamos a ir viendo poco a poco con la ayuda del Señor. Entonces, es bueno que los hermanos que estén allí puedan responder con todo el respeto, darnos allí su apreciación. ¿El temor es un espíritu o es una emoción? Quisiera leer unos mensajes que llegaron por aquí. Dice, pastor, el temor es un espíritu que se apodera de la persona para infundir miedo y opacar la fe. Segunda de Timoteo 1:7 dice espíritu de cobardía. En la Nueva Traducción Viviente lo menciona como espíritu de temor. Esto lo envía nuestro hermano Pedro Cadena. Otro mensaje que nos llega por aquí nos dice, saludos y bendiciones para todos los que se encuentran en cabina. Dice, Adán se escondió producto de la desobediencia. Adán abrió una puerta al espíritu de temor y por eso tuvo miedo al oír la voz de Dios, ya que Dios siempre conversaba con él
nuestro hermano Andrés Indriago y su esposa Milagros de Indriago. Muy bien, bendiciones para todos los que están allí conectados. Gracias por estar allí y gracias por la apreciación que algunos hermanos han aportado acá al tema, y lo que quieran escribir, escríbanos con relación a este tema que estamos desarrollando. Vamos a leer un texto bíblico que está en el libro de Job, capítulo 3, versículo 25. Lo que yo siempre había temido me ocurrió. Se hizo realidad lo que me horrorizaba. Fíjate algo acá. El hombre de Dios llamado Job confiesa algo y dice allí: lo que él temía me sobrevino, lo que me asustaba me sucedió. Entonces habríamos que preguntarnos aquí, ¿qué eran esas cosas que él temía que le terminaron sobreviniendo? ¿Qué era lo que le asustaba que le sucedió? Bueno, dice la escritura que todas las mañanas se levantaba y hacía oraciones, sacrificio por sus hijos. La pregunta es, ¿temía Job acaso que sus hijos perdieran la vida? ¿Temía Dios acaso que todas las propiedades, todas las cosas que tenía, la podía perder y podía quedar sin nada al punto de perder su salud? Porque fíjate lo que él está diciendo. Lo que temía me sobrevino, lo que me asustaba me sucedió. Entonces, había un asunto de temor en la vida de Job. No nos dice la Biblia, por cierto, cuándo entró eso ahí y por qué entró, pero estaba ahí de acuerdo a lo que él está manifestando. Hay una versión que dice: mis peores temores se han hecho realidad. Mis peores temores se han hecho realidad. Entonces, tenía un miedo excesivo que no lo compartió con nadie nunca el amado Job hasta que le sucedió. Porque dice esa versión, lo que yo temía se hizo realidad. Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Será esa la puerta abierta que tenía Job para que Satanás pudiera pedirle a Dios autorización para poder tocarlo? Tenía una puerta abierta. Por supuesto. Entonces, en este pasaje bíblico encontramos que Job abrió la puerta a la opresión de Satanás por temer la pérdida de sus hijos, riqueza y salud. Cuando Satanás pidió la oportunidad de atacar a Job, tenía una entrada legal en la vida de Job, la puerta del temor. Se denomina como el sentimiento de inquietud o angustia que impulsa a huir o evitar aquello que se considera dañoso, arriesgado o peligroso. La palabra como tal proviene del latín, que significa miedo o espanto. En latín, la palabra temor es espanto. Por eso es que Adán sintió espanto. Estaba espantado De la voz de Dios. Adán dice: sentí temor, Señor. Tuve miedo. Bueno, Adán, ¿de dónde apareció eso? Porque eso no estaba en ti. Yo no te creé con eso. ¿Dónde salió eso? ¿Por qué comenzaste a sentir temor? Entonces, esto quiere decir que cuando una persona viola la ley de Dios, automáticamente entra el temor. ¿Para qué? Para paralizarlo. Y ahora el temor, que es un espíritu que entró cuando se le abrió la puerta, cuando se pecó, se abre la puerta para que el temor, que es un espíritu, entre en la persona, y ahora este espíritu de temor le va a infundir temor a la persona para que no busque ayuda en las personas que lo pueden ayudar, porque teme un castigo. Entonces el temor le hace creer a la persona que la persona que le va a ayudar es la persona que lo va a condenar, es la persona que lo va a juzgar, y por eso no busca ayuda. Ahorita lo vamos a ver. El temor, ¿qué hace? ¿Cuál es el objetivo de ese espíritu? Paralizar a la persona. Te recta la capacidad de lucha, de la capacidad para salir, para buscar ayuda, y te coacciona. Ya lo vamos a ir viendo poco a poco. Claro, porque te neutraliza y te hace retroceder. Ajá. Fíjate, el temor igual desconfianza, inseguridad, preocupación, ansiedad, celos, pánico, terror, fobia, duda, incredulidad, enfermedad, sospecha, miedo, espanto, cobardía, desequilibrio, timidez, falta de fuerza o valor, pérdida del control, coaccionado.
limitado, paralizado, débil, incapacidad para tomar decisiones. Mira todo lo que implica tener temor. Cuando encuentro la palabra coaccionado, cuando encuentro la palabra limitado, cuando encuentro la palabra paralizado, incapacidad para tomar decisiones, incapacidad para buscar una salida, para buscar a la persona que tú sabes que te puede ayudar, porque sabes que siente la persona después que cometió un error, dice, no, yo no puedo confesar esto, yo no puedo, yo tengo que nadie se entere, porque este espíritu le va a hacer creer a la persona que quedarse callado es la solución. Si seguimos avanzando, vamos a encontrar que el espíritu de temor también es contagioso. Y vamos a ir un momentico al libro de Deuteronomio, capítulo 20, versículo 8. En esta versión lo diría de esta manera. Además, los escribas harán esta advertencia a las tropas. ¿Alguien tiene miedo y le falta valor? Que se retire y se vuelva a su casa. No sea que transmita a sus hermanos su propia cobardía. La orden era, mira, si hay, porque iban a la guerra, iban al combate contra el enemigo, y con miedo no puedes ir a la guerra, no puedes. Entonces, el miedo de alguna forma es contagioso, es lo que está reflejando este versículo, y dice que la orden era que a todas las personas que efectivamente tenían miedo, no puedes ir a la guerra, váyase para su casa. No estás en capacidad de ir con nosotros. ¿Por qué? Porque tu cobardía se la vas a transmitir a los otros compañeros y no vamos a ganar esta guerra. ¿Cómo lo diría en esa versión? Hay dos versiones aquí que están buenas las dos. Una dice, luego los jefes también dirán, ¿alguno de ustedes tiene miedo o está angustiado? De ser así, puede irse a su casa antes de que atemorice a alguien más. Ajá. Y la otra dice, y si alguno tiene miedo, es mejor que se regrese ahora mismo para que no contagie de miedo a los demás. ¿Sí? En una versión utiliza la palabra medroso y pusilánime. Y buscando lo que es medroso o pusilánime, son adjetivos que se refieren a una persona que tiene miedo o carece de valor para tomar decisiones. Date tu cuenta que para este combate era necesario de que las personas que efectivamente iban a la guerra, a la batalla, no tuvieran temor. Y no permitían a nadie que tuviera esta situación espiritual de miedo, de cobardía, de falta de valor, de falta de fuerza. No le iban a permitir acompañar a las tropas porque ese hombre le iba a inyectar esa dosis de falta de fe, de falta de fuerza a las otras personas. Esto de alguna forma está confirmando de que es un espíritu. No es una simple emoción. Mira todo lo que tenemos que ir revisando bíblicamente con el tema del temor para ir concretando, porque tenemos que llegar a una conclusión hoy con este tema maravilloso. El espíritu de temor es contagioso. El temor no tratado en la vida de los cristianos lo puede conducir a una vida falta de poder, y como consecuencia se llena de amargura, resentimiento y frustración por no poder alcanzar los deseos de su corazón. Una de las cosas que hace el demonio o el espíritu de temor es hacer que pierda la calma y la paz. El temor lleva a la persona a la depresión y a la desesperación y en algunos casos al suicidio. Vamos rapidito a un texto bíblico más. Vamos a ir a Proverbios capítulo 29, versículo 25. En esta versión dice de la siguiente manera: el miedo tiende al hombre una trampa, pero el que confía en el Señor se pone a salvo. ¿Cómo lo diría en esa versión? Esta dice, temer a la gente es una trampa peligrosa, pero confiar en el Señor significa seguridad. Este texto bíblico está hablando de que el temor no es una emoción, se está refiriendo al temor como a algo o a alguien que de alguna forma te está poniendo una trampa. Habría que preguntarnos, si es un espíritu, ¿cómo entra? Sencillo, tendríamos que ver qué pasó en la vida de Adán. ¿Qué hizo Adán para que sintiera temor? Por cierto, un temor que no sentía. ¿Qué hizo? Desobedeció. ¿Y qué vino como consecuencia? Sintió miedo. Es como cuando una persona, un motorizado, ayer compartíamos ese ejemplo, ¿te acuerdas? Hoy lo vamos a volver a compartir por acá.
El motorizado va sin casco. Nota que si yo voy caminando de aquí a mi casa, que es un poquito retirado, yo veo una alcabala de la policía allí y yo no tengo problema con ellos. Más bien los saludo y, ¿ves? Tranquilo, no hay problema. Y si voy entretenido con otras cosas, ni siquiera me doy cuenta que ellos están parados allí. Pero si voy con un vehículo, con los papeles vencidos, o no tengo el certificado médico o la licencia vigente, por supuesto estoy violando una norma, una ley, que dice que yo tengo que tener mi casco, mis papeles en regla. Al yo exponerme con un vehículo, con una moto, vamos a poner una moto, y voy por la calle sin casco, sin la debida protección, que manda la ley, no los policías, la ley. Los policías solamente van a estar vigilando para que la ley se cumpla. Entonces, al yo ver la autoridad allí, ¿qué siento? Te tiembla todo y te da miedo. Sientes miedo, ¿verdad? ¿Por qué siento miedo? Porque estoy violando una norma. Quiere decir que cuando yo violo o cuando incumplo la ley, de alguna forma entra el temor. Nota que cuando tú no estás haciendo nada malo, ¿verdad que no te da miedo? Ves a los fiscales de tránsito. No hay problema con ellos, ¿verdad? Porque tú no estás haciendo nada malo. Entonces, si Dios era la autoridad en el paraíso y Adán había pecado, entonces viene la autoridad, sintió miedo, por supuesto, porque estás violando una autoridad. Entonces, la pregunta que estábamos tratando de responder era, ¿cómo entró el espíritu? Si es un espíritu de temor, ¿cómo entra? Cuando se viola una ley, cuando peca deliberadamente, cuando tú sabes que algo está mal y de todas maneras lo haces, por supuesto que entra el temor. Entonces, ¿qué estamos viendo con esto? Que el temor no es solamente una emoción, el temor es un espíritu. Pastor, pero eso no puede ser. Bueno, segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 7. En esta versión lo diría así. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. El espíritu de cobardía no viene de Dios. El espíritu de temor no viene de Dios. Entonces, ¿qué nos dio el poder? ¿Qué nos dio el Señor? Si no nos dio poder, ¿qué nos dio? No nos dio temor. ¿Qué nos dio? Dice que nos dio poder, amor y dominio propio. Y dominio propio. No te das de cuenta que esas tres cosas son contrarias al temor. Porque el que tiene temor no tiene poder. Aunque él tiene una unción, el temor, el espíritu le hace creer que no tiene nada. Y que no es nada, y que no es capaz de nada. El que tiene temor no tiene amor. El que tiene temor no tiene dominio propio. Entonces esas tres cosas que la Biblia describe que Dios nos dio, no se hacen más presentes en la vida de alguien que tiene temor. El temor nos hace ver lo malo, sea en el presente o en el futuro. Tiene la intención de enlazarnos, de atarnos, para que no podamos movernos en fe y quedarnos presos en el terreno de lo malo y lo negativo. Eso hace el temor, para que ustedes vean que es un espíritu, no es una emoción. Porque si fuera una emoción, no lo deja preso en el terreno de lo malo. Estamos dándole de alguna forma a ese espíritu, estamos tratando de dar una característica. Porque mire cómo la persona actúa cuando es presa del temor. Escuchando cada una de las definiciones, se me viene a la mente lo que fue la historia de David y Goliat. Pero escuchando esas tres definiciones, que Dios nos da poder, amor y dominio propio, y eran las tres cosas que escaseaban en Saúl. Y en todo el ejército. Yo creo que Saúl tenía que haber leído cuando en Deuteronomio se dijo que el que tenga miedo que se quede en su casa. Porque se supone que Saúl era el que tenía que haber enfrentado, o por lo menos uno de sus generales. Pero si él tenía ese temor, él infundió todo eso, porque la Biblia no describe que él estaba dentro de su carpa. Entonces ese miedo fue infundido al campamento entero. Al punto que cuando Goliat habla, hay una versión que dice que el miedo invadió. Cuando hablamos de invadir, hablamos de que algo entró. Y le robó la capacidad. Rompió los límites y entró. Y le quitó la capacidad. Y le quitó la capacidad de lucha, ¿verdad? Ya no podían pelear contra el gigante porque ya se veían perdidos. Vamos a leer un texto más. Juan capítulo 3, versículo 20. Todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella
porque temen, Ah. ¿Qué te parece? temen que sus pecados queden al descubierto. Ah, te das de cuenta que no es una emoción. ¿Por qué no viene a la luz? Porque temen Porque teme que sus pecados. que lo que está haciendo, que nadie sabe, de alguna forma salga a la luz. Y entonces dice que para que sus obras, o sea, no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Entonces, este texto bíblico nos está hablando de un espíritu que entra cuando hay una puerta abierta. ¿Cuál es la puerta abierta que se abre? Pecado. De alguna forma estamos trabajando con este tema de manera distinta hoy, ¿no? Sí. Porque siempre se ha hablado lo mismo del temor. No se atrevieron o no se han atrevido a decirnos o a enseñarnos qué es el temor. Bueno, pastor, es que si tenemos temor, en la Biblia, ya lo vamos a ver por cierto, en la Biblia hay 365 veces que nos dicen temor, que nos dicen no temas, si temes. Pero, ¿qué es el temor en sí? Porque me está diciendo que temo, pero ¿quién está ahí? ¿Quién está causando eso? Repito esto, porque todo aquel que hace lo malo, que viola la ley de manera deliberada, aborrece la luz y no viene a la luz, se quiere quedar en lo oscuro. ¿Quién quiere que él se quede en lo oscuro? ¿O a quién le conviene que él se quede en lo oscuro? Que él se quede en la oscuridad, que él se quede en las tinieblas. ¿A quién le conviene eso? A un espíritu. Y luego dice, para que sus... por eso es que Adán se escondió. No había oscuridad ahí, ¿no? Dice que se escondió detrás de un matorral, detrás de un árbol. Sí, de alguna forma él pensaba que con esconderse el problema se iba a resolver. La persona después que de alguna forma viola la ley, cree que con quedarse callado, cree que con tratar de guardar el problema, el pecado que cometió, piensa que el problema se va a resolver, más bien se agrava, no se resuelve. Por eso, dice Proverbio, te recuerda 28:13, el que encubre su pecado no prosperará. Y la gente se queda callada porque algo lo hace o algo lo hace creer que se queden callados. No digas eso, porque te vas a meter en problemas si hablas. No, ya te metiste en problemas. Claro. Ahora lo que tienes que hacer es resolverlo. Esto es bueno decirlo, pues sabes que sabe la cantidad de gente que por años ha guardado pecados ocultos, tiene pecados ocultos. Y dice, no, pastor, yo no puedo confesar eso. Y no se dan cuenta que el que más le conviene que esa persona no confiese es el maligno, es ese espíritu. Porque recordemos que el pecado tiene una relación profunda con el temor. El pecado y el temor trabajan juntos. Porque mientras que el pecado está haciendo su trabajo, el temor también está haciendo el de él. ¿Qué va a hacer el temor? Hacerle creer a la persona que está en el pecado que la mejor solución es no hablar, es quedarse callado, es quedarse en lo oscuro, es quedarse en las tinieblas y no confesar. Por eso es que tienen una relación, son hermanos, andan juntos, el temor y el pecado. Eso fue lo que entró en Adán cuando efectivamente desobedeció la palabra. Quiero compartir una lista de temores más comunes. Primero, temor a la muerte, temor a la enfermedad, temor a los demonios, temor a la brujería, temor a lo desconocido, temor al matrimonio, temor a los hombres, temor a las alturas, temor al futuro, temor al mañana, temor a lo que lo rodea, temor a la medianoche, temor a estar solo, temor a ser rechazado, temor a perder los hijos, temor a malas noticias, temor al fracaso, temor al encierro, temor a perder el empleo y temor a la oscuridad. ¿Sabes? Creo que ese es el más común. He tenido conversación con algunas personas y me dicen, yo no puedo dormir con la luz apagada. Habría que preguntarnos, ¿qué pasa ahí? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no puedes apagar la luz? ¿Qué sientes que te va a pasar? ¿Que va a venir un coco? ¿Que te van a jalar los pies? ¿Que te va a salir una sombra? Que algo te va a agarrar? ¿Que algo de pronto puede venir desde la oscuridad y te agarra y te lleva? ¿Será eso lo que siente la persona? ¿Qué es lo que pasa con la oscuridad? ¿Por qué le tienes miedo? Y hay personas que incluso
desde muy niños están experimentando eso. No tienen paz si le apagan la luz. No pueden dormir. Tienen que dormir con la luz prendida o unas luces. Algo dejan prendido de manera de que ellos puedan sentir tranquilidad, puedan descansar o puedan conciliar el sueño. Entonces, ¿qué es lo que pasa allí? El creyente que está bajo la influencia del temor, su fe se debilita y no puede conquistar porque cae en la frustración y en la derrota y no puede desarrollar los dones y los talentos que el Espíritu Santo le ha dado. Allí es cuando el miedo se convierte en una barrera para la fe y la confianza en Dios. Date tu cuenta. Venía Jesús a altas horas de la madrugada en medio del mar. Ya los discípulos estaban en un problema allí con el tema del temor, porque ellos pensaban que hasta ahí llegaba todo. Porque recordemos que las olas arremetían con fuerza contra aquella barca. Era de noche, sin esperanza de nada. Y de pronto aparece una silueta que viene como muy apresurada y de pronto ellos gritan un espanto. ¿Ve? La manifestación del miedo en pleno. Entonces Jesús le dice, tengan ánimo, yo soy. Entonces hay algo interesante allí que en estos días lo estaba analizando. Los discípulos estaban, porque ellos todavía, Jesús le está hablando, pero ellos no están creyendo de que ese es Jesús. Ellos están allí porque, bueno, pero si es Jesús, ¿cómo viene caminando por el agua? O sea, ¿con qué es esto? Si Jesús nos mandó a que nos viniéramos adelante, nosotros no entendimos por qué se vino adelante. Quiere decir que iba a llegar en cualquier momento, pero bueno, la manera como viene llegando, hermano, esto no lo esperábamos nosotros. Y mucho menos en una situación como esta. Entonces, bueno, ellos estaban esperando a Jesús, pero esa no era la manera como Jesús tenía que llegar. Porque casi que se salen corriendo de esa barca. Entonces, llega Jesús. Entonces, Pedro, date tu cuenta que él es el que dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya. Bueno, si ustedes no están seguros de que ese es Jesús, porque no es posible humanamente hablando de que alguien llegue, o sea, si ellos estaban usando la razón, tenían razón, ciertamente, para creer que ese no era Jesús. O sea que no había una confirmación exacta de que ese fuera Jesús. Entonces Pedro le dice, el único que le dice que se atrevió y le dijo, mira, si eres tú que estás allí, Señor, manda que yo vaya a ti. Y Jesús le dijo, vente pues, vente Pedrito, yo te voy a esperar aquí. Entonces, imagínate tú, no estamos seguros que ese es Jesús. Entonces, las olas están pegando con fuerza a aquella barca y hay un personaje que está afuera de la barca que me está diciendo que es Jesús, pero yo no estoy seguro que es Jesús. Entonces, nota que uno solo de ellos pudo vencer el temor, que ya lo tenía invadido. Y wow, tenemos que darle un reconocimiento a ese hombre, ¿verdad? Porque en medio de aquella situación, ese hombre fue el que se atrevió a salir. Ya había vencido el miedo. Y resulta que comenzó a caminar por el agua. ¿Y qué le pasó? Ya lo había vencido, ¿eh? ¿Entiendes? Porque el miedo hizo que los otros se quedaran en la barca. Pero él lo venció. Porque el miedo, mientras que hace o permite que los otros se queden paralizados allá, el relato bíblico no dice, pero posiblemente alguien tuvo que haber pensado, pero Pedro, ¿por dónde vas tú? Quédate quieto, Pedro, estás inventando. No estamos seguros si ese es Jesús. ¿Sí? Entonces, pero Pedro se fue. Entonces, cuando va de camino a Jesús, siente miedo. ¿Qué pasó cuando sintió miedo? Se hundió. Se hundió. Eso es lo que de alguna forma el miedo causa en la persona. ¿Cuándo entra? Cuando pecó. ¿Qué hace cuando está dentro? Hunde a la persona. Lo paraliza. No le permite de alguna manera que la persona busque salida. Encuentre a Dios. Hay un texto bíblico que tiene el hermano Manuel por ahí que quiere compartir con ustedes. Salmo 55. Salmo 55. Del 5 al 8. Dice, me invaden el temor y el miedo. Fíjate que dice, me invaden el temor y el miedo. y el miedo. Está hablando de que algo lo invadió. ¿Qué más dice?
Me sobrecoge el espanto. Ajá. Me digo, ojalá tuviera alas de paloma para poder volar y hallar descanso. Él dice que él mismo se dijo a sí Él mismo. mismo se dijo. Ojalá tuviera alas para poder volar de aquí y hallar descanso. Ajá. Porque estaba sobrecogido por el miedo. Dice, entonces me alejaría huyendo, en el desierto habitaría. Fíjate lo que causa el espíritu. Más o menos fue lo que pasó con Pedro. Si vuélveselo a leer en la primera parte para que tú veas. Me invaden el temor y el miedo. Y luego Me sobrecoge el espanto. fue lo que sintió inmediatamente cuando vio la tormenta. Se hundió. Y me digo, ojalá tuviera alas de paloma para poder volar y hallar descanso. Amén. Entonces me alejaría huyendo, en el desierto habitaría. Mira lo que dice acá ahora. ¿Qué es lo que causa el temor? El miedo aparece cuando se cree estar en peligro. Es una respuesta emocional que se activa ante diversas amenazas y suele estar acompañada de cambios fisiológicos como respiración acelerada, pupilas dilatadas, aumento del ritmo cardíaco y la presión sanguínea que preparan a la persona para huir. No solamente entonces viene a causar algo en lo emocional de la persona, sino también en la parte física, viene a repercutir en la parte física. ¿Por qué causa? Bueno, cambios fisiológicos, respiración acelerada, pupilas dilatadas, aumento del ritmo cardíaco y la presión sanguínea. Y prepara a la persona para huir. Lea ese último concepto que leyó allí ahorita. Dice que hace que el corazón se acelere. Se acelere, claro. Bueno, este Salmo 55, un versículo anterior, dice, mi corazón palpita en mi interior. Ajá. Un terror mortal me sobreviene. ¿Te das cuenta cómo es el asunto allí? Viste que todo está efectivamente coordinado. Ahora, el Salmo 56:3 dice, el día que temo, en ti confío. Esto es diferente porque el salmista está diciendo, mira, el día que el espíritu de temor viene a echarme broma, no se lo voy a permitir porque confío en Dios. ¿Cómo lo diría en esa versión? Dice, pero cuando tenga miedo, en ti pondré mi confianza. En ti pondré. O sea, cuando el espíritu venga a tocar la puerta de mí, no hay forma porque yo estoy confiado en Dios. Y aquí hay que aclarar, la fe y la confianza son contrarios al temor. Son dos cosas opuestas. ¿Por qué es importante aclarar esto? Por este texto bíblico que viene a continuación. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18. En esta versión lo diría así, de esta manera. Amor y temor, en efecto, son incompatibles. El auténtico amor elimina el temor, por cuanto el temor está relacionado con el castigo. Y el que teme es que aún no ha logrado amar perfectamente o no ha encontrado el amor en Dios profundamente. Una persona no puede decir, no, yo tengo amor, pero también tengo temor. No existe tal cosa. O tienes amor o hay temor. No pueden haber las dos cosas al mismo tiempo. ¿Cómo lo diría en esa versión? Hay dos aquí, no sé cuál de las dos está mejor. Pero una dice, en esa clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Si tenemos miedo, es por temor al castigo. Y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. La otra versión diría, las personas que aman no tienen miedo. Donde hay amor, no hay temor. Al contrario, el verdadero amor quita el miedo. Si alguien tiene miedo de que Dios lo castigue, es porque no ha aprendido a amar. No ha aprendido, no ha encontrado realmente esa fuente, esa plenitud en Dios que es el amor. Ahora, cuando Adán y Eva tenían perfecto amor, antes de que pecaran no tenían miedo. Cuando Adán estaba en esa perfecta armonía, era inseparable de Dios. No tenía miedo en ese momento. Por otro lado, el Hijo de Dios que obedece la palabra de Dios nunca debe permitir ser prisionero del temor. Especialmente cuando
está consciente que el temor no viene de Dios. Porque si está cumpliendo con la palabra, si está viviendo en la fe, en la confianza, no hay temor. No puede haber temor. Entonces, la frase no temáis es mencionada en la Biblia 365 veces, una para cada día, para que no toleremos en el temor ni un solo día. Entonces, si el Señor dejó 365 veces o escrito, establecido en la palabra, no temas, es porque no puede haber un día que le demos cabida a ese espíritu en nuestras vidas. Exacto, y no es para que estés todo el año en temor, tampoco. Imagínate estar todo el año en temor, entonces